Vamos a comenzar con la utilización de RStudio, que quedamos que va a ser la interfaz gráfica que vamos a utilizar, ¿no? Para ver un poco de las cosas que ya hemos visto en las presentaciones, pero aquí ya de manera más práctica, por lo que nosotros te recomendamos que tú vayas haciendo esto mismo directamente en tu programa. Hay varias formas de que tú puedas utilizar el código que nosotros tenemos, que te subimos en el aula virtual. Puedes darle clic derecho, abrir con RStudio y te lo va a abrir aquí. O puedes copiar y pegarlo y aquí puedes con este simbolito del más crear un nuevo script y pegarlo, ¿no? Pegar aquí todo el script que vamos a utilizar. Como verás, todos los que son comentarios que empiezan con el signo de numeral los va a poner como verde. Entonces nuestro código empieza en la línea 17. Hay varias formas de correr el código. Podemos seleccionar esta línea y ponerle control enter y verás que aquí abajo en la consola lo ejecuta. Pero también podemos no seleccionarla, sino ponernos en medio y ponerle control enter. Lo vuelve a ejecutar aquí abajo. Si queremos seleccionar varias líneas al mismo tiempo y ejecutarlas, podemos seleccionar todas las que queramos y va a ejecutar las dos. En este caso, la línea 17, getWD, y los paréntesis es una función que no necesita argumentos y te da como resultado tu directorio de trabajo en donde estabas. En este caso, queremos cambiarlo y lo hacemos con la función setWD. Y como les dije, hay que cambiar las diagonales invertidas por dos diagonales invertidas. Entonces, en este caso, nos imprimió nuestro directorio de trabajo, la función getWD. Pero en setWD asignamos nuestro directorio de trabajo. Por eso, aquí abajo no nos imprimió nada. Si nosotros volvemos a correr la línea 17, nos posicionamos aquí, le ponemos control enter, nos damos cuenta que nuestro nuevo directorio ya cambió, ya es el que nosotros asignamos en la función de aquí arriba, no es el que estaba predeterminado. Aquí vamos a ver la diferencia entre asignar e imprimir. Si ustedes ven aquí abajo, está la consola lista para darnos un resultado y por eso se ve el signo de mayor que. Cuando yo estoy en la línea 22 y le doy control enter, aquí abajo no nos da el resultado de la operación, ¿no? Simplemente se ve que corrimos esta línea. Pero en el ambiente global, aquí arriba a la derecha, sí tenemos el resultado, ¿no? Y dice que hay un objeto que se llama valor 1 que tiene este resultado. Si nosotros queremos que se vea aquí en la consola, solo tenemos que imprimirlo. Si le damos control enter a la línea 25, nos da el valor. Otra cosa que podríamos haber hecho es no correr toda esta línea, sino simplemente la parte en donde se hace la operación. Si ustedes solo seleccionan donde se hace la operación, le ponen control enter, verán como aquí abajo se corre esa línea, pero simplemente se imprime. No están asignando nada como en esta línea de arriba, en donde sí hay una flecha. Entonces esa es la diferencia entre asignar e imprimir. Y cada vez que asignan, normalmente se crean aquí objetos y no dar como respuesta nada. Cuando se imprime, sí da el resultado aquí. Si se fijan, todo esto que está en negro es el resultado de imprimir un objeto o imprimir una función. Aquí vamos a hacer el ejemplo de la línea 28 y la 29. Son dos objetos que se crean y se guardan aquí. Y en la línea 30, aquí si se fijan abajo en la parte de la consola no nos da el resultado, pero en el ambiente global ya lo guardó, que es el resultado 11. Si lo queremos imprimir necesitamos volverlo a escribir. Esto lo pueden hacer directamente en la consola. Aquí si por ejemplo yo escribo naranjas, de hecho ya me da la opción, ¿no? Si me despliega estas opciones yo le puedo poner tab y ya lo selecciono y le doy enter y aquí me da el valor de naranjas, que como ven es 3. La mayoría de las cosas yo les recomiendo que las modificaciones las hagan en el panel del script, que es aquí arriba a la izquierda, y que aquí abajo solo hagan como algunas pruebas que quieren ustedes saber rápidamente, ¿no? Quieren saber cuánto es valor 1, por ejemplo, valor 1,
le dan enter, ¿no? O valor 1 más 7. Y aquí ya te lo da. Pero correr esta línea no cambió el valor de valor 1. Aquí verán en el ambiente global sigue siendo 58.09. Sino simplemente me imprimió el resultado. Esta función C que está aquí adentro, lo que hace es un vector, ¿no? Ya lo vimos. Va a ser un vector y aquí me hizo un vector de 2 dimensiones. Primero puso de una dimensión, 2 elementos. El elemento 8 y el elemento 3. Si eso lo meto en una función de promedio, si se fijan, está haciendo de adentro hacia afuera. Primero hace los paréntesis más internos, que es generar este vector, y después este vector lo mete como argumento de la función de promedio. Entonces, cuando lo asignamos, nos crea aquí arriba la variable promedio y lo podemos imprimir para verla aquí abajo en nuestra consola. También podemos utilizar la función que vimos de class para saber qué tipos de datos es cada uno de nuestros objetos, tiene cada uno de nuestros objetos. En este caso usamos class de manzanas y nos dice que es numérico. Y class de false y nos dice que es lógico, ¿no? Lo que hicimos fue seleccionar estos y poner control enter para que se corrieran aquí abajo. ¿Qué pasaría si nosotros queremos anidar una función class dentro de otra? Si se fijan aquí, el resultado que nos da está entrecomillado. Esto significa que aunque aquí diga numeric, esto es una cadena de caracteres. Si yo hago class de true, me dice que es lógico, pero este es el resultado. Si lo envuelvo en 2 y le doy control enter, me va a decir que es carácter, porque lo que me está regresando aquí está entrecomillado, y si es casi tanto como si en lugar de escribir esto, yo aquí cambiara esto por logic, cambiara esto que estaba aquí de class true. Si esto yo lo quito y le pongo el resultado del class true, que es entre comillas logical. Si se fijan, esto es el resultado de class true, aquí está abajo, ¿no? Si yo lo copio y lo pego y ejecuto esto, me va a decir que es carácter, ¿no? ¿Cómo podía saberlo? Porque aunque aquí diga logical con letras, está entrecomillados. Y yo les dije que todo lo que está entrecomillados es una función, es un objeto de tipo carácter, ¿no? También el valor lógico puede ser resultado de comparaciones. En este caso, por ejemplo, comparamos manzanas mayor que naranjas. Manzana es 8, naranjas es 3. Me va a dar true, ¿no? Si se fijan aquí, true no está entrecomillado. Y true también puede ser abreviado con la T mayúscula. Si yo pongo la T mayúscula es true, o todo con mayúsculas. Si lo pongo una con minúsculas, ya no me va a dar nada, ¿no? Si se fijan, dice, no hay un objeto que se llame true, la R con minúsculas. Para esto, todo necesita estar con mayúsculas. El caso contrario de false es, aquí manzanas no es menor que naranjas, de hecho es mayor, por eso me dice que es falso, ¿no? Mi comparación en esta línea. La F es la abreviación de false y false debe ser escrito con mayúsculas. Vamos a ver también el tipo de objetos y cómo se ve aquí en R. Creamos un vector de estos elementos que se va a llamar var1, ¿no? Entonces, a la hora de crearlo, aquí no se imprime, pero se guarda aquí. Y aquí nos dice en la parte de arriba del ambiente global que es un vector de 9 elementos, que va del 1 al 9. Entonces nosotros lo podemos imprimir y si hacemos una operación, lo que hace es el primer elemento le suma el primer elemento del segundo vector. Como es el mismo vector, es 1 más 1, 2. 1.5 más 1.5, 3. Y así hace las operaciones por posición. Si queremos un vector de números enteros, aquí le ponemos 1, 2.12, por ejemplo, y el resultado es un vector de 12 elementos con todos los números enteros del 1 al 12. Y aquí vamos a hacer un ejemplo para ver cómo recicla los vectores, ¿no? Que es si son de distinta longitud. Este primer vector
Bueno, para que sea más claro, pueden ustedes borrar todo esto que está aquí con control L. Solo van a borrar lo que está escrito aquí, pero la memoria, si se fijan, sigue idéntica. Si ustedes corren 1, 2.10 es un vector de 10 elementos y 1, 2.5 es un vector de 5 elementos. Como el segundo vector es múltiplo del primero, lo que hacemos es esto. El primer elemento se suma con el primero, el segundo elemento se suma con el segundo, 2, 4, 6, así hasta el 10. El quinto elemento se suma con el quinto. Y el sexto elemento, como ya no hay sexto en este segundo vector, se va a sumar con el primero. Entonces 6 más 1, 7. 7 más 2, 9. Entonces, si se fijan, es casi tanto como si este vector de 5 elementos lo hubiera duplicado, ¿no? Y al final ya hiciera una de 10 contra 10 de este vector duplicado. Acuérdense que nosotros les recomendamos que todas las operaciones que hagan con vectores sean del mismo número de elementos. Para hacer una matriz, pueden ustedes hacer una matriz vacía, como si no le ponen argumentos, pero acuérdense que podemos ponerle que los datos con lo que las queremos llenar, el número de filas y número de columnas, y si quieren que lo llene por filas o por columnas. En este caso la matriz le pusimos que la queríamos llenar por filas, entonces les puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si nosotros le cambiamos y queremos que aquí a false, lo que va a hacer es, en lugar de llenárnosla por filas, nos lo va a llenar por columnas. 1, 2, 3 y después aquí el siguiente elemento. Cuando vimos los data frames, vimos que normalmente no se construyen, sino que se importan. Si ustedes corren esta línea, la 69, que es data paréntesis nada más, data y los paréntesis, les va a dar una lista de todas las bases de datos que tiene precargados R para que nosotros podamos utilizarlo. Evidentemente, después vamos a ver cómo se importan esas bases de datos, pero lo que ahora nos importa más es que todas estas bases ya están aquí para nuestro uso. Y si se fijan, aquí hay una que se llama Orange, que es la que vamos a usar. Entonces nosotros usamos el mismo comando, pero ahora poniendo Orange entre comillas, y con View lo podemos ver aquí en la interfaz. Esta es nuestra base de datos, ¿no? Son 35 elementos, 3 variables, 1, 2, 3. También podemos crear los data frames con esta función data.frame. Le podemos poner el nombre a nuestras variables, como aquí word o año, y si no le ponemos va a usar el mismo nombre del objeto, en este caso df. Si yo le pongo aquí df en la consola y me lo imprime, var1 es mi vector var1 que ya tenía aquí hecho del 1 al 9. Word es una nueva variable que quiero que sean del 7 al 15, valores del 7 al 15, y año quiero que sea la repetición de 1 9 veces, ¿no? Aquí, y nos da este data frame como resultado. Existe una función que se llama strdf que nos da la estructura de nuestro data frame. Nos dice son 9 observaciones con 3 variables y de tipo numérico, entero y numérico. Por último, en cuanto a tipos de objeto, vamos a ver las listas. Esta lista, vamos a crear un objeto dentro de esta lista que se llame vector, que sea los valores del que ya teníamos aquí, que se llama var1. Un nuevo objeto que se llama data, que va a ser nuestro data frame que aquí llamamos df, y un nuevo vector 2 que aquí estamos creando, que es del 1 al 7. Cuando imprimimos la lista, vemos que está aquí nuestro vector, ¿no? Si se fijan, ya no se llama var1 como aquí lo teníamos, sino vector, como le definimos el nombre. Aquí dice vector. Data, que es nuestro data frame df, ¿no? Que fue el que construimos hace rato, y vector 2 de nuestro vector de enteros del 1 al 7. Si yo quiero hacer referencia a este vector word, lo que tengo que hacer es poner list-a, que es el nombre de nuestra lista, después data, que es el nombre del objeto dentro de nuestra lista, y word, que es
el nombre de la variable de ese objeto. Entonces, si se fijan, me da justo este vector del 7 al 15 como resultado. Para terminar esta introducción al uso de R y que vayan directamente a las funciones, a los ejercicios interactivos que les proponemos, lo que queremos hacer es que vean cómo se instalan las paqueterías. Aquí y en la línea 83 le añadimos dependencies igual a true para que instale todo, y en cuanto le damos control enter va a conectarse a R. Ustedes van a ver que aquí está el proceso en donde se descarga del repositorio virtual el paquete para que ustedes lo puedan usar. Entonces, lo que hicimos aquí con esta línea 83 es pedirle a R que descargue todos los archivos que necesitamos para usar las funciones que están dentro de la paquetería que llamamos tidyr. Entonces, en todo este proceso, algunas paqueterías que son más pesadas tardan más, ¿no? Pero las que no son tan pesadas lo hacen rápidamente. Y este proceso solo lo van a tener que hacer una vez en su computadora.